¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bienvenido a nuestro estudio de Canal 11, donde ya sabe, siempre lo estamos esperando. ¿Para qué? Pues para seguir conversando, para conversar entre nosotros, para conversar con nuestros invitados. Desde luego quiero decirle que el tema de hoy va a ser la literatura, van a ser los libros. Por cierto, este que tengo aquí es la Sagrada Biblia. ¿Sabe cuántas páginas tiene? Esta edición por lo menos 1200. El primer libro del Antiguo Testamento es el Génesis. Abarca nada más 50 páginas. De la 14 a la 24 se cuenta la historia de Sara y de Abraham. Es muy breve el documento, digamos, pero de ahí, justamente de este material, sacó nuestro invitado de hoy esta novela. Se titula Sara, el autor es Sergio Ramírez y con esta obra, desde luego, obtuvo el premio Carlos Fuentes. Sergio Ramírez está con nosotros. Tengo muchos motivos de agradecimiento hacia él, entre otros la existencia de esta novela y de un cuento que yo hubiera dado cualquier cosa por haber escrito, que tiene que ver con Charles Atlas. Pero de eso hablaremos después. Sergio, bienvenido. Muchas gracias. Es Cristina. Un gusto, es una alegría. Gracias. Para mí también, ¿no? Inmensa de verte aquí. Me divertí. Y en tu estudio, ¿no? Es tu casa, tómalo Muchas así. Gracias. Empecemos por el premio. Tú decías que por 3 motivos, al menos, era importante para ti. Primero, porque lleva el nombre de Carlos Fuentes, que fue tu mentor literario en la adolescencia. ¿Cómo lo descubriste? Leyéndolo. Yo, antes de conocer a Fuentes personalmente, en mis primeros viajes a la Ciudad de México, cuando mi punto de referencia era la librería El Sótano, que quedaba allá cerca del Caballito, que había que bajar unas gradas y los libros estaban puestos sobre unas bancas, unas mesas de pino muy largas y llenos de libros de toda especie. Allí me encontré con El Cantar de Ciegos, de Fuentes, que fue el primer libro suyo que leí. Qué curioso, luego, ¿no empezaste por la región? Claro que no. Sí, no, después raro, leí Aura, después Laura leí Díaz. Los Días Enmascarados, después La Región Más Transparente y ya por último, en esa fase, La Muerte de Artemio Cruz, que fue un libro que me causó a mí mucho impacto por la capacidad que tenía de trasvasar la historia real con la ficción. Además, él siempre tenía la idea de que la historia hay que leerla, pero hay que revisarla, hay que replantearla. Sí, el mejor campo para revisar la historia es la literatura, reinventarla y hacer que la novela se lea como si fuera la verdadera historia. Y en eso Fuentes fue un gran maestro. El segundo motivo por el cual es para ti tan significativo este premio es que la primera emisión del Carlos Fuentes la recibió Mario Vargas Llosa, a quien admiramos todos como gran novelista, y desde luego yo creo que para ti es pues un narrador fundamental, ¿no? Sí, a mí me pasó en la adolescencia que yo leía a Vargas Llosa con mucha confianza, porque yo podía aprender a mirarle las costuras a la escritura del otro lado de la tela, aprender artificio de la escritura, en lo cual Vargas Llosa siempre ha sido un maestro, sin peligro de contaminación, ¿no? No es posible. No es posible. Con García Márquez, cuando yo terminé de leer 100 años de soledad, me dije, esto es un veneno. Además hay que decir que te propuso la Fundación Nuevo Periodismo García Márquez, que eso también le da mucho valor al premio. Sí, pero yo decía que era un veneno porque era imposible no imitarlo, es decir, uno no se podía dejar influenciar por García Márquez, sino que era muy fácil caer en la imitación. Pasa un poco con Rulfo también, ¿no? Hay muchos escritores que creen que hablando del polvo, de los perros y de la noche, ya escribieron El llano en llamas. Sí, y que tuvo una influencia muy poderosa en mí, Rulfo también. Para mí, leer Pedro Páramo fue un descubrimiento verdaderamente deslumbrante, porque aprendí que el mundo rural se podía narrar de otra manera, que no era la manera tradicional que se usaba en América Latina, es decir, esa voz académica bajando a hablar de los indios, de los campesinos. Además de un lirismo muy aceptable.
Sí, muy medido, ¿no? Muy Sí, sosegado, muy sobrio. Y bueno, Sí. el otro motivo que le da valor a la medalla, que yo creo que lo tiene simplemente porque tú lo llevas, es justamente que viene a cerrar una serie de situaciones. No sé para ti, es como una culminación de algo. De una etapa de mi vida de escritor. Es decir, este premio llega para mí en un momento que yo considero que disfruto de la madurez, que significa la paciencia para corregir la reflexión sobre la página escrita, contrario a la improvisación alegre de la juventud y de la adolescencia, cuando uno escribe y escribe, le parece que todo está muy bien, ¿no? Y hoy yo he aprendido con los años esa reflexión sobre la página escrita, que un libro difícilmente está terminado antes de ser revisado. Como la poesía, un libro no se termina, se abandona. Sí, yo creo que sí, yo creo que se abandona por cansancio, ¿no? Ya de corregir y de corregir, ya no se sabe si se llegó o no a esa deseada perfección que uno siempre busca y nunca se alcanza. Recibes este premio cuando el Cronopio está cumpliendo 100 años. Esa es la otra razón, el otro motivo. ¿no? de que está de por medio el centenario de Julio Cortázar y con eso yo completo mi póker de ases, ¿no? Cortázar, Fuentes, Vargas Llosa. Podríamos decir que es una especie de diario de tu propia formación literaria, citar estos nombres, de tus lecturas, en cierta forma. Sí, porque yo tuve la fortuna de nacer a la vida literaria inmediatamente después de esta generación del boom. Y yo siempre me he sentido una especie de puente con las siguientes generaciones, porque yo estuve tan cerca de ellos que pude leerlos en primera instancia, recibir sus enseñanzas, conocerlos a todos. ¿Conociste a todos? A todos, sí. a los cuatro, ¿no? Ser amigo de todos por distintas circunstancias. Primero a Julio Cortázar, que llegó a Nicaragua en 1976, lo metimos clandestino a Solentiname con Ernesto Cardenal, esa es una aventura aparte. Luego a Fuentes, que lo conocí en Viena cuando estaba... Tenía que ser en Viena, ¿no? Con Carlos Monsiváis. Que hoy está cumpliendo 5 años de muerto, justamente, sí. Qué pena, ¿no? Con Carlos viajamos a Salzburgo, a un congreso de las juventudes, en ese tiempo éramos jóvenes, donde conocimos a Bruno Kreisky, que acababa de asumir como primer ministro de Austria. Estábamos señor Helder Cámara, que fue un muy deslumbrante encuentro también. Y luego nos venimos con Carlos a Viena y allí estaban estrenando El tuerto es rey de Carlos, la pieza de Carlos, y allí lo vi por primera vez. En una nota creo que decías que Carlos Fuentes es el último intelectual de un cierto tipo, un hombre de letras absoluto. Sí, yo creo que el último intelectual volteriano, ¿no? Es decir, el intelectual que se hace cargo de la palabra pública. Carlos siempre consideró una obligación expresarse, es decir, ocupar su plataforma de escritor para expresarse sobre los problemas de América Latina, hacerlo con claridad, con valentía. No tenía, como decía mi abuela, pelos en la lengua. No, y tú decías también, estoy con Carlos Fuentes en un sentido, no hay que callarse. Sí, yo creo que eso es muy importante, la obligación de no callarse. Me parece que ese magisterio también lo ejerció José Saramago, que estaba cumpliendo 5 años de muerto ayer. Y ahora van a sacar sus notas. Sí, y Saramago tenía esa virtud también por muy espinosa que fueran las situaciones, no callarse. Entonces el intelectual que no se calla es una herencia que bien recibida en América Latina. Te otorgan el premio Carlos Fuentes, que se supone llegar a ser como el Cervantes que conocemos en España, porque tienes un compromiso social y la escritura impecable. No, un escritor no tiene solamente un compromiso, que es con la literatura. Yo creo que en primera instancia sí. Yo siempre he pensado que un escritor, por mucho que se proponga dar mensajes políticos, si no logra hacerlo en un lenguaje literario válido, en un lenguaje literario que llegue al lector, no logra nada con su propósito. Pero hay un riesgo, se puede convertir en un panfleto. Claro, ahí está. Y pierdes todo. Ahí está, y además yo creo que el campo de la ficción es un campo de comunicación múltiple, en donde por el hecho de que hay personajes con distintos criterios, distintos modos de ser, es un campo de encuentro de la libertad. No hay espacio mejor para la libertad que la ficción. La literatura tiene ideología. Yo creo que... No tiene partido, pero tiene ideología. Sí, porque uno trasiega su propia manera de pensar a los libros, pero cuando lo hace deliberadamente es que ha comenzado a fracasar.
Sí, yo creo que una lectura política o social de un libro siempre es después, como consecuencia de la lectura, que un lector se pueda hacer una idea política y social, pero difícilmente un escritor puede transmitir sus intenciones ideológicas y vendérselas, transmitírselas al lector a través de una novela. Además, creo que un escritor no necesita hacerlo explícitamente porque la perspectiva desde la cual te cuenta la historia te dice cuál es su posición. Sí, y por eso te decía, es un gran campo de libertad la novela y cuando se quiere agregar el contenido político, entonces la novela se vuelve retórica porque uno trata de convencer al lector de una determinada tesis y eso ya es un fracaso creativo, ¿no? Y el lenguaje tiene otro sentido. Yo me estaba recordando de una entrevista que le hice a Vargas Llosa hace mucho tiempo, cuando fue candidato a la presidencia, y le preguntaba yo, Carlos, Mario, el lenguaje con que escribes o has escrito tus novelas, ¿es el lenguaje de la política? Y me dijo, absoluta y totalmente. Yo no lo creo. Puede ser el mismo lenguaje, pero la intención es totalmente diferente. Sí, claro. Claro, yo creo que el lenguaje literario está teñido de muchas cosas. Y si uno se fija en la realidad, pues va fijando la realidad en la escritura, que es otra realidad, porque viene a ser una realidad paralela. La realidad que está formada de palabras siempre viene a ser diferente. ¿Es un diferente. espejo o es otra realidad? Yo creo que es un espejo irisado, un espejo deformante, porque no transmite las cosas tales como son. Carlos Fuentes me decía, no intentes escribir copiando la realidad no necesita que nadie la copie. Pero Madame Bovary es, de alguna manera, una copia de cierta realidad, ¿o no? Transformada por las palabras, que ahí está la gran diferencia, es decir, las imágenes de la realidad que uno transmite han sido pasadas por las palabras y después el lector las recupera con sus propias imágenes. Contar cambia la realidad, contar, el hecho simple de contar. El hecho de iniciar la empresa de contar ya ha cambiado la realidad desde que uno empieza, porque las palabras lo cambian todo. Las palabras lo cambian todo, es nuestra herramienta, es nuestro tesoro, yo creo que somos hijos de las palabras. Y yo quiero escuchar las palabras de usted, quiero sentir que nos acompaña, que está presente, que se interesa por algo tan valioso como es el contacto con un escritor. Es otra visión del mundo. Además, piense lo que hay en un libro. Nos permite vivir 100,000 vidas. En este momento, si yo quiero, puedo ser Sara, o Agar, su esclava, o quien yo quiera, simplemente porque leí este libro de Sergio Ramírez. Sara, nos tenemos que ir a un corte, pero recuerde una cosa, este programa es, desde luego, completamente suyo. Espero su voz. Se le hizo tarde y acaba de sintonizar nuestras frecuencias, quiero ponerlo al tanto. Estamos viviendo un privilegio, la oportunidad de conversar con un escritor realmente excepcional. Se trata de Sergio Ramírez, es un gran novelista, cuentista, es periodista literario, es colaborador del País, de La Jornada, en fin, lo podemos encontrar en muchísimas partes, pero siempre, siempre lo encontraremos de una manera especial, como él quiere ser, como dice que es, un buscador de historias. Sí, uno se pasa la vida buscando historias cuando tiene ese don o lo que Bashevis Singer llamaba la necesidad de contar, que eso es lo que determina la suerte de un escritor, ¿no? Un escritor quiere contar porque vivir no basta, Sergio. La vida es muy breve y muy limitada en cierta forma. Sí, claro, las palabras duran más que la vida, ¿no? Entonces, pasar la vida a las palabras es una ambición. Entre las palabras, entre todas las palabras, bueno, todas las palabras son hermosas. Pero hay una que es amistad, admiración, otra talento. Yo siento mucha admiración por esta mujer a quien está dedicado el libro, la novela Sara. Dices Anélida Piñón. ¿Por qué razón? Bueno, tenemos una viejísima amistad con Nélida que supera ya quizás se acerca a los 40 años. Nos conocimos desde los años 80. Su libro, su novela La República de los Sueños, a mí me parece magistral, es una obra de arte, sí, ¿no? Y siempre nos encontramos en diversas latitudes, en México, en el Brasil, en Colombia, en España, cualquier parte que
que sea, y renovamos cada vez este trato fraterno que hemos tenido, y en una de esas tantas discutimos sobre Sara. Yo ya tenía en la cabeza la idea de escribir sobre Sara, y hablamos sobre si Dios le había hablado alguna vez a Sara. En lo que yo Tuvimos esa leí, discusión, sí. Sara Sí. nada más habla 2 veces. 2 veces toma la palabra en el Génesis. Sí. Se oye su voz, nada más. Sí. Todo el demás tiempo no. Es una presencia ausente, sí. Ausente, pero es una guerrillera en un sentido, como muchas mujeres tuvieron que serlo. Están relegadas en muchos sentidos, no se les da la autoridad para hablar, no pueden moverse porque toda mujer que se mueve es sospechosa porque no está bajo la vigilancia de alguien. Pero son mujeres que escuchan y que tienen memoria y que acumulan la historia de los pueblos, Sergio. Lo que yo he intentado hacer en esta novela es darle la voz que a Sara las escrituras le niegan. Es decir, entrar dentro de Sara y tratar de ver cómo pensaba ella, cómo imaginaba el mundo, las reglas de la sociedad patriarcal a las que ella estaba sometida. Tienes que conocer muy bien el espíritu de una mujer para entender a Sara. Quiero hacer una aclaración. Comenté que estaba este libro inspirado en un capítulo de la Biblia. Esta no es una novela religiosa, no es una novela con esa ideología, es simplemente una novela. Sergio encontró aquí una historia y la convirtió en otra historia y le dio otra dimensión. Ahora, si usted me pregunta de qué se trata la novela, yo le podría decir que es una novela acerca de la condición de las mujeres, de la condición femenina, una novela acerca de Dios, de la relación que tenemos con Dios, de la tela tan delgadita que hay entre el bien y el mal, de la intolerancia o de la tolerancia, de la violencia, del afán de poder. Es una novela que tiene muchas cosas, que podemos leer de muchas maneras, pero tiene muchas virtudes, desde luego la impecable escritura y segundo, el humor. Hay un narrador que es absolutamente caprichoso y encantador y cínico que de pronto dice: simplemente esto es una novela y no quieren que yo documente lo que estoy contando. Esta es pura imaginación, punto. Yo creo que la única posibilidad de contar una historia como esta, que a veces puede parecer demasiado solemne, la historia del patriarca Abraham y de su mujer, ¿no?, sacada del Antiguo Testamento, era buscando un narrador muy libre, un narrador lejos de toda solemnidad, lejos de toda formalidad, que jugara con las épocas, con los tiempos, que no se atuviera a reglas y que tratara de hablar desde el oído de Sara, tratando de identificarse con Sara, que también en la novela representa este espíritu de libertad. Además, Sara es una mujer muy atrevida porque contradice a Dios y lo contradice muchas veces. Ahorita vamos a hablar de eso, si te parece, pero antes quiero que sepas lo que están diciéndote nuestros amigos. Soledad Castellanos, felicidades a toda la producción que hace posible este programa, pero en especial a la señora Pacheco y a Sergio Ramírez. Francisco Romero, felicita a Cristina Pacheco por sus programas porque son excelentes. Es una dicha que inviten a personas de esta índole como el señor Sergio Ramírez. Gabriel González Hernández, siempre espero el viernes para ver Conversando, que me enseña mucho. Pues a mí me encanta venir porque aprendo muchísimas cosas, no sabe, bueno, todo lo que uno puede aprender con invitados como Sergio Ramírez. Felicito a Canal 11 porque es una televisión muy inteligente, muy creativa. Siéntanse orgullosos. Quisiera que Sergio Ramírez explicara por qué escribió un libro que habla de religión y que mencionara, no, es que no habla de religión. Sí. Claro. Indirectamente, bueno, pero no es un libro religioso. ¿Sí? Claro, sí. Yo creo que la Biblia, para mí, como tú decías, es una fuente de historias. La Biblia está llena de historias, sobre todo el Antiguo Testamento. Hay una historia tras otra, todas muy atractivas de ser recontadas. No soy el primero que entra en la Biblia a buscar un tema narrativo. Está José y sus hermanos, que es una historia maravillosa de Thomas Mann. Está Absalón de William Faulkner. Sí. Este conflicto entre el rey David y su hijo que se rebelen armas contra él. Acerquémonos a los... Caín de José Saramago. Sí, precioso. Entonces, hay un atractivo inmenso en las páginas de la Biblia para recrear estas historias. Hay libros de libros, la Biblia, por supuesto, pero también las 1001 noches, y algo tiene Sara de las 1001 noches. Sí, claro, porque es un personaje del desierto, y es como Nélida dice en su libro, en su ensayo de este libro, La seducción de la memoria, las voces del desierto,
Dios, como idea de un ser supremo único, nace en el desierto. Las 1001 noches están contadas en el desierto. Pero además para sobrevivir. Sí. Sara tiene que sobrevivir también. Igual que Sherezada. Tiene que sobrevivir cada noche. Pero además tiene que cabeza, hilar, ¿no?, una historia en otra. Y esta es la trampa del libro. Sergio nos pone en una situación muy especial. Nos está contando algo y de pronto dice, no, eso lo dejo para después, para más adelante. Entonces uno se queda en tensión. O bien dice, esto ya pasó, pero no lo he escrito. O sea, no ha sucedido. Bueno, no te olvides no ha quedado fijo en la palabra. Estás tratando con un mundo dominado por un ser supremo, que aquí se llama el mago, porque es como Sara le puso a falta de otro nombre, porque Dios no tenía nombre entonces. Y es un ser que, para el cual la idea del tiempo, como nosotros no lo conocemos, pero no es existe, el mago, ¿no? y es el niño vejero y es todo a la vez, ¿no? Pero no tiene sentido, el sentido del tiempo de un hecho tras otro que nosotros tenemos. Para él todo, en la mentalidad divina, todo está presente al mismo tiempo. Pasado, presente y futuro. Tú lo dices, además. Sí. Sara, ¿quién es Sara? Es una mujer que no tiene derecho a hablar. Está casada con Abraham. Abraham no solamente es hombre, que es libre, es poderoso, sino que además habla con Dios, pero recibe órdenes de Dios. Dios se mete en su mente y le dice lo que tiene que hacer. Y ese Dios tuyo, el de esta novela, perdón, me parece un poco caprichoso. Dicta cosas absurdas, ¿sabes? Solo para demostrar que es poderoso. Por ejemplo, manda a Abraham a un lugar donde no hay nadie, nunca pasará nadie, y me dice, hazme ahí un altar. Sí, ¿para qué? ¿Quién lo va a ver? Me recordó un poco el personaje de Beckett, de Esperando a Godot, aquel que azotaba a la gente nomás por el gusto de hacerlo y por nada, o tráeme aquella silla y obedéceme, ¿no? Solo quiere demostrar que es poderoso. Los exégetas de la figura de Abraham dicen que es porque Dios estaba probando su voluntad y que él, alguien que iba a ser llevado a grandes cosas, como ser padre de un pueblo diferente, un pueblo elegido, tenía que ser sometido a estas pruebas. Sara, en cambio, no puede hablar con Dios. Bueno, Dios ni siquiera se dirige a ella ni la ve, pero ella está todo el tiempo pensando y está utilizando su feminidad para convencer a su esposo de que le cuente lo que le dijo Dios, lo que Dios le ordenó. Bueno, ella despliega todos sus recursos porque quiere ser ella misma, ¿no? Y el papel que ella como mujer quiere desempeñar, pues está vedado, ¿no? Pero es el papel de la mujer es estar detrás de la cortina. Sí, está detrás de la cortina, sí, pero está oyendo y se atreve a burlarse de una orden de Dios, de algo que Dios dice. Dice que la va a hacer madre, pero ella dice, ¿cómo voy a ser madre si tengo 200 años y mi marido tiene otros tantos? No, además es que se lo ha dicho muchas veces. Se lo han prometido muchas veces y siempre llegan con el mismo cuento de que va a ser madre, que de ella va a nacer una descendencia inmensa, muy importante. Tanto como las estrellas del cielo. Exacto, y entonces ella es escéptica. Y entonces el escepticismo y la incredulidad es lo que la lleva a la risa. Ella no se está burlando, se está riendo por el escepticismo cuando se ríe. Y el agravio mayor es que cuando los enviados, que son la misma divinidad, son el mismo mago, como se llama en la novela Dios, la oyen reírse, la regañan, pero ni siquiera la regañan a ella, la regañan a través del marido. Le dicen, ¿y por qué se ha reído Sara? Y entonces ella se asusta y dice, no, señor, yo no me he reído. Pero claro se está que te has riendo reído de ellos, se está riendo de sí misma y de su esposa. Y somos un par de viejos. Es una situación muy ridícula, sí. Es una situación ridícula, difícil. Bueno, aquí es muy difícil frenar la conversación porque hay muchas cosas que decir, pero desde luego en esta charla intervienen nuestros amigos. Y quiero decir que el señor Sergio Romero dice, felicito a la señora Pacheco por su increíble nivel intelectual que presenta en cada tema. No, señor, no tengo ningún nivel intelectual. Me puse a estudiar, el señor hizo el libro y yo simplemente estoy aprovechándome de su talento de narrador. Sara, bueno, además estas peregrinaciones permanentes a lugares extraños, a lugares inhóspitos, terribles, los personajes que aparecen, pero entre ellos los 3 emisarios, que son los arcángeles. Los arcángeles, como los conocemos hoy, ¿no?
Sí, pero el mismo arcángel que le anunció a la Virgen María que va a tener a Jesús, le anuncia a esta mujer que va a tener un hijo. Son los mismos, pero en las escrituras no tienen alas. Las alas se les han inventado después. Estos son unos enviados que son el mismo ser supremo, ¿no? Ellos son un desprendimiento, ¿no? De manera que cuando le hablan a Sara o la regañan, es el mago el que la está regañando. Es decir, estos enviados son el mismo y son los mismos que cuando le pasan avisando a ella otra vez más de que va a ser madre y ella se ríe, luego dicen, no nos podemos atrasar porque tenemos algo que ir a hacer, que es destruir Sodoma y Gomorra. Nada más ni nada menos. Es un menos. episodio secundario, ¿no? Ahora, hay que decir que vamos a un corte ya tan rápido. Bueno, vamos a tener que ir a un corte, regresamos enseguida, pero no olvide que está aquí Sergio Ramírez. Aproveche, dígale todo lo que piense de sus maravillosos trabajos literarios. Claro que usted, bueno, cada quien lee los libros a su manera, usted lo leerá a su manera, y me refiero a la novela Sara, ganadora del premio Carlos Fuentes, pero creo que tenemos que tomar algunos personajes importantes. Este Dios que se presenta en Sara a mí me entristece mucho, porque siempre castiga y siempre da malas noticias. Y además si alguien dice, ¿cómo te vamos a amar si no sabemos ni cómo te llamas, ni dónde estás, ni quién eres? Es nada y es todo. Figúrate que este Dios, que aparece tan omnipotente, tan omnipresente como Dios único, que saca del panteón de los dioses a todos los demás y se establece él solo, comienza por ser un Dios doméstico. Y su primer papel con Sara y Abraham es ser el Dios de la casa, era un pequeño Dios. Y después se va agrandando su figura hasta dirigir sus pasos y llevarlos a un territorio nuevo donde Él les promete que van a fundar un gran pueblo. Pero este Dios sigue evolucionando y después se convierte en el Dios de los ejércitos. Es el Dios que armado va a ponerse a la cabeza del ejército israelita para que derrote a sus enemigos y es implacable con sus enemigos y pasarán milenios antes de que este mismo Dios se convierta en un Dios de bondad, en un Dios del amor, en un Dios de la solidaridad, que es el Dios de cristiano, ¿no? Hay algo que no entiendo. Hay un pacto que no entiendo y que tiene la clave en la circuncisión. Él de pronto ordena y se supone, según se dice aquí en la Biblia, que tenía Abraham 99 años, que le dice, de hoy en adelante todo varón aquí será circuncidado y el que no lo haga será apartado del pueblo. O sea, mi orden se acepta y punto, no más. ¿Por qué es un pacto? Yo creo que esa era una forma de darle identidad a lo que se consideraba el pueblo elegido, ¿no? Que tuvieran una identidad que tenían que ser circuncidados. Todos los demás pasaron a ser los gentiles, que no tenían por qué ser circuncidados. Pero esa era una regla de identidad que se probaba con la sangre, ¿no? Es un pacto de sangre. Hay escenas muy bellas, otras violentas y terribles. Dios le manda a Abraham que sacrifique a su propio hijo. La escena no dura 2 páginas, pero es pavoroso cuando Abraham agarra a su hijo y lo empieza a amarrar. Y el niño cree que es un juego. Y el hombre está dispuesto a sacarle el corazón. Es una escena terrible, parece de Quiroga. Sí, donde siempre se pondera al extremo la obediencia de Abraham y lo que Abraham estaba dispuesto a hacer por la divinidad. Pero a mí me iluminó mucho una frase que yo leí de David Grossman, este gran escritor. Tú lo mencionas acá, por supuesto. Que él dice que Dios jamás se le hubiera ocurrido pedirle a Sara que le sacrificara a su hijo porque sabe que le hubiera dicho que no. Por eso se lo fue a pedir a Abraham, ¿no? Y como, aunque la Biblia no lo dice, pues no es difícil imaginar que la actitud de esta mujer como madre no fue pasiva, porque ahí no se comenta qué dijo ella. No, pero no dijo nada, simplemente fue y se enfrentó a su marido y dijo, tú no lo dice, pero le quita el arma. Y se opone a Dios. En la novela.
En la novela, claro. Por eso te decía. No soy tonta. No hay que tomar a este ser como un ser pasivo. Ella toma iniciativas cuando ella decide que Abraham no puede seguir sin la descendencia que ella no le puede dar. Va y llama a la esclava y le dice que vaya a acostarse con Abraham para que él pueda tener este hijo. Un acto de suprema bondad de su parte. Pero después toma la iniciativa de expulsar a la esclava cuando se entra en rebeldía con ella y se siente envanecida por el hecho ya de ser dueña de la casa y ser la madre del hijo que va a tener. Sí, pero para eso está la cordura de Edith, que es la confidente de Sara, claro, que le dice, no seas tonta, esta mujer te va a echar de tu casa, claro, va a sentirse la esposa de tu marido, sácala antes de que te haga pedazos. Sí, ¿no? Sí, entonces yo lo que te quiero decir es que ella no es cierto que sea una mujer pasiva de iniciativa, entonces es difícil imaginar que una mujer de semejantes iniciativas no va a detener la mano del marido a la hora que va a sacrificar al hijo que tanto les ha costado tener, por un acto que aparece en todo sentido arbitrario, ¿no? Hay una tela, creo que lo dije antes, muy delgadita entre el bien y el mal. Abraham, para poder salir de una situación, digamos, dice, mira, cuando te ve el faraón, va a ver que tú eres una mujer muy hermosa. Entonces, no vamos a decir que soy tu esposo, porque entonces el faraón me va a querer matar. Mejor vamos a decir que eres mi hermana y vete con él y te quedas con él un rato. Pero cuando el faraón se da cuenta de esto, porque tiene un sueño, etcétera, etcétera, sí, iluminador, no sí, se escandaliza porque, es decir, no es lo mismo regalar a tu hermana que a tu esposa, no es igualmente brutal. Sin embargo, no. Sí, pero él siente que ha salido de un gran trance, porque en el sueño lo amenazan. Sí, pero de todas maneras es su esposa. Sí. Es su hermana. Está tan mal una cosa como la otra. Sí, pero el reclamo es por qué no le dijo que era su esposa. El hecho hay una cosa picaresca y fantástica, sí, exactamente, completamente. Exactamente. Y se la devuelve de inmediato, pero se la devuelve con riquezas. O sea que la prostituye. Bueno, es decir, eso tendría otro nombre hoy en día, ¿no? Por eso es que el narrador comenta, y bueno, esto se dice que eso es lo que se acostumbraba en aquellos tiempos, ¿no? En cualquier tiempo viene a ser lo mismo, ¿no? Sí, porque hay gente que trata de justificar estos episodios diciendo, no, es que entonces así se acostumbraba. Eso nunca usos y costumbres, como decimos ahora. No se ha acostumbrado nunca así, ¿no? Que uno puede entregar a su mujer a cambio de dinero. O a tu hermana. O a su hermana. Y lo hace 2 veces. Y ella lo soporta 2 veces y de alguna manera trata de explicarle. O sea que antes que nada es la gran amiga de su esposo y es su cómplice. Pero nunca lo olvida, porque cuando ella va rumbo a Sodoma a tratar de prevenir a Lot de lo que se le viene encima, que le va a caer el mundo encima con la destrucción de las 2 ciudades, ella va recordando y con cierto rencor que su marido la haya entregado 2 veces y que haya recibido riquezas a cambio, entre muchas cosas que va recordando de su vida pasada. Tú dices que te interesa mucho el espíritu femenino, te interesaba mucho este personaje, Sara. ¿Sara habría podido decir no o también el no estaba prohibido para las mujeres? No, por supuesto que sí. Estaba prohibido el no. Es decir, entre todos los atributos que se le negaban a la mujer, la risa, la negación, la libertad, porque son las contrapartes de la austera seriedad y de la obediencia. La mujer obedece y no tiene nada de qué reírse en este mundo. Está hecha para el sufrimiento, está hecha para aguantar las cargas de la casa. Y además es culpable. Pero no para disfrutar. Entonces, claro. Y ya reírse viene a ser una transgresión que te lleva a la culpabilidad. Ya reírse es un acto de pecaminoso. Es pecaminoso porque declaras tu felicidad personalísima. Que está prohibida, la felicidad. Es decir, como una mujer la regla es el sufrimiento. La regla es el sufrimiento. ¿Por qué? Porque ella hizo muy mal en algo. Como Eva sedujo a Adán. Ella es la culpable de que los hayan echado del paraíso. Nunca se dice que él colaboró, digamos. Sí, claro. Ella es la culpable, la gran culpable, entonces, por lo tanto, tiene que estar castigada siempre. Y eso llega a los tiempos de Sara y trasciende los tiempos de Sara y llega a la época contemporánea. ¿Puedes creer, Sergio, que hay lugares donde todavía está prohibida la risa para las mujeres?
o la felicidad, o que una mujer diga, bueno, esto me gusta. Sí, me imagino, porque esto es un rasgo esencial del patriarcado que se ha sostenido hasta hoy. Nuestras sociedades rurales son muy patriarcales. Todavía esta figura del hombre que es dueño de vidas y haciendas, que premia, que castiga, que puede tener cuantas mujeres quiera, y que las mujeres tienen que guardar silencio, sumisión, servirle la comida, no comer en la mesa con él, sino ir a comer a la cocina. Esa es una costumbre muy rural, independientemente de las clases sociales. Yo conocí en mi pueblo a un carpintero que era un hombre pobre, pero la mujer le servía la comida y ella se quedaba en guardia viendo que terminara de comer, y hasta que comía ella se llevaba los platos de comida de las sobras en la cocina. Y no estoy hablando de un gamonal, de ningún potentado, de manera que esta es una cosa cultural muy metida dentro del alma humana, ¿no? Has abordado el tema y decías, solamente con educación y con independencia económica las mujeres podrán salir de ese atolladero. Sí, por supuesto. Yo creo que eso ha ido cambiando en las sociedades urbanas en la medida en que la mujer se hace profesionista, la mujer puede tener sus propios ingresos y ganar independencia. Entonces se termina la sumisión. Y eso... Pero la culpa sigue ahí. Te voy a decir por qué. Porque muchas de estas mujeres que han podido ir a la universidad, prepararse y demás, quedan con la culpa que te hacen creer otras personas de te fuiste a hacer tal cosa, pero abandonaste tu hogar y a tus hijos. Tus hijos están solos. Que sigue siendo una transgresión. Es lo mismo. Sí. Es lo mismo. Bueno, estamos... Es una herida cultural muy profunda. Sí, pero es algo terrible. Muy profundo. De aquí lo describes maravillosamente bien. No falta el humor y desde luego hay momentos de unas descripciones maravillosas. Ese cielo rojo que describes es bellísimo realmente. Háblanos de Sodoma y Gomorra, que podía ser cualquiera de las ciudades, en cierto sentido, modernas. Bueno, como hablábamos antes, la noticia de que van a destruir Sodoma y Gomorra es una noticia de tercera página en ese periódico, ¿no? De los avisos que llevan los arcángeles. Dice, bueno, además de paso tenemos que irnos porque tenemos algo que hacer. ¿Alguna y cosita? Si quieres nos acompañas, ¿no? Que destruir estas ciudades. Y ahí comienza una transacción muy interesante porque es la primera vez que Abraham aparece como un hombre astuto que de alguna manera contradice las órdenes superiores. No, y los tantea, los maneja. Bueno, hay política en eso, ¿no, pero Sergio? es necesario destruir esta ciudad, y hay gente que es buena, a lo mejor, que no está contaminada. ¿No hace política? ¿No es la primera vez que hace política? Sí, es una transacción y él sale triunfante de esa transacción. Porque va reduciendo el número de los justos que se necesitarían para salvar a la ciudad, y al final el enviado que habla exasperado le dice, bueno, que sea uno, pero es cierto, no lo vamos a hallar, pero si hallamos a un justo y tú mismo vas a designar quién es ese justo, entonces salvamos a las ciudades de la destrucción. Eso es lo que estoy viendo, Sara, y ella se adelanta. Piensa en Lot. Se adelanta a irse a prevenir a Lot que aparezca en el camino para que sea él el justo con el que se encuentran estos enviados. Quiere salvar a Lot y a Edith. Sobre todo a ella, ¿no? Porque es la íntima amistad, su consejera, su paño de lágrimas. Hay algo que dices maravilloso. Edith tiene un amante que pinta murales en los burdeles. Pornográficos, ¿no? Sí, es maravilloso porque dice, bueno, ella tiene un amante, pero es muy buena madre. No descuida su casa. Sí. O sea que es una mujer organizada. Ay, Dios mío, ¿dónde traigo el vestido? Vamos a un corte. Que conversar con una persona como Sergio Ramírez de verdad es un privilegio enorme. Claro, dentro de poquito se va a ir, irá por el mundo, no sé qué, por cierto, va a regresar a Nicaragua y su libro lo va a presentar un obispo. No me lo explico. Ese monseñor... Digo, porque pueden decir, bueno, pero... Monseñor Silvio José Báez es el obispo auxiliar de Managua, es teólogo y especialista en el Antiguo Testamento. Hoy el Vaticano
está haciendo una nueva traducción del Antiguo Testamento y él es de esta pequeña comisión encargada de la traducción. Entonces es un hombre que domina el arameo, domina el hebreo antiguo y publicó hace poco en Nicaragua un libro muy hermoso que se llama Los silencios de la Biblia. Ay, qué bonito. Creo que nos vamos a entender muy bien en la conversación. Bueno, no dejes de decirme cómo les va, porque realmente es muy interesante. Es muy interesante la imagen de Dios, le decía yo a Sergio en el corte. Me preocupa, me interesa, le tengo miedo porque es un hombre es como un padre inflexible. Pero además es un padre que se equivoca en algo, perdón que lo diga, en la novela, por supuesto. Dicen que pensar es salirse de uno para ver el mundo de los otros. Y este Dios nunca se sale de él. Es lo que él quiere, lo que piensa, lo que desea, lo que ordena, y lo que les pase a los demás no ama. Y Dios tiene que ser amor, Sergio. Claro, porque todavía no ha decidido entregar a su hijo, ¿no? Eso, como te decía, te recordaba, eso sucederá solo varios milenios después. Mientras tanto, esta idea absoluta del Dios omnipresente, omnisciente, que se basta a sí mismo, tiene que llevar al pensamiento absoluto y a no ceder en esta idea que alguien tiene de sí mismo. Y es un momento en que también la idea de Dios contiene el bien y contiene el mal. El mal se separa hasta después. Es uno solo, al mismo tiempo. Claro. Noche y día. Claro, después cuando Luzbel se revela, y conocemos esta historia de que Dios es acuerpado por el Estado Mayor, que son los arcángeles, y este rebelde lo echan al reino de las tinieblas. Y allí se separa el bien del mal, pero mientras tanto el mal está rondando, como en la novela, en el personaje que yo he creado para este fin, que es el tuerto que vomita pichones. Cumple este papel de auxiliar que todavía no se ha salido de esta entidad divina, pero que ya comienza a jugar él mismo un papel independiente. Ese personaje del tuerto me hace pensar mucho en la novela picaresca. No sé por qué pensé en El Buscón y en El Lazarillo de Tormes. Claro. Sí, y todo ese mundo de los saltimbanquis, de los magos, que llenan la Edad Media es maravilloso. La plaza, pues personajes estrafalarios, extravagantes, con deformidades físicas, domadores de fieras. Es una plaza de la Edad Media, exactamente. Ahí dices, esto es una novela, punto. Ahora, citas fuentes, como dice fulano de tal, en no sé qué texto. ¿Esos personajes existen? Claro, porque Tertuliano, por ejemplo. Ah, no, bueno, Tertuliano claro. Sí, pero los demás, no, francamente, no tenía ni la casi menor idea. Existe. No lo he visto en el directorio telefónico. A mí me pareció muy atractiva esta cita de Tertuliano cuando dice que la mujer de Lot se quedó hecha estatua de sal, pero que siglos después seguía teniendo las funciones naturales de las mujeres, y que por lo tanto la estatua de sal menstruaba. Y eso lo certifica un padre de la iglesia, como es Tertuliano. Lo certifica un padre de la iglesia. Sí. ¿Será verdad? Bueno, yo simplemente lo anoto ahí, yo no opino, ¿no? El narrador no opina, que es otro, distinto, ¿no? ¿Qué tanto tuviste que documentarte para escribir este libro? Bueno, la primera documentación es una relectura y otra relectura del texto de Abraham y de Sara para ir encontrando esos silencios de que hablábamos, señor Báez, los silencios que hay allí, leer entre líneas, ver a este personaje silencioso que es Sara, darle una voz. Y eso solamente viene de las relecturas y de irme metiendo entre las líneas, abrir las líneas de la Biblia e irme metiendo yo dentro. Bueno, luego leí cosas del Talmud sobre Sara, leí unos libros que me iluminaron mucho, que es La formación de la idea de Dios, un libro estupendo que se llama Dios, una biografía. ¿Una biografía de Dios? Sí, es un muy hermoso libro. Nélida dice que la memoria de Dios es la Biblia. Sí, claro. La biografía es una cosa y la memoria es otra. Unas cosas de antropología religiosa que explican cómo nació esta idea de Dios, del Dios del monoteísmo, que es el Dios del desierto, porque Nélida lo dice también, Dios solo fue capaz de nacer en el desierto y ser el Dios de tres religiones, de la judaica, de la islamita, del islamismo y de la religión cristiana. ¿Por qué Dios en el desierto, Sergio? Explícanos.
Pues yo realmente porque esta explicación no hay nada. Y si te fijas bien, este Dios que se le aparece a Abraham es un Dios que no tiene figura. Pero te lo imaginas, ¿tú no? ¿Cómo te lo puedes imaginar? Yo sí me lo imagino. Sí, yo lo imaginé como un niño. No, el niño novela. ovejero no es. Sí. No, es un hombre calmo, alto, corpulento, y que envejece. Al final de la novela, Dios envejece. Tanto envejece que cede su poder y habla con Sara para decirle que ya se va a morir. Sí, al final tiene este entendimiento con ella, sí. Que es la parte para mí culminante del libro, ¿no? Es Porque precioso. el final, es la primera vez que tiene un gesto de generosidad. Sí, sí. Pero sigue siendo el Dios paternal, ¿no? Que llega a consolarla a la hora de la muerte, como lo haría un padre con un hijo, ¿no? Pero esta vez con suavidad. Con mucha suavidad. Y es ella la que se propasa un poquito, ¿no? Con él. Bueno, dice Alvin que ya estoy terminando. Ya no me puede hacer nada. Rosa María Esparza dice: felicidades por el programa tan bonito que estamos viendo. El tema es fabuloso. Ojalá que nuevamente inviten a un excelente escritor como el señor Sergio Ramírez. Mire, no se pierda la novela. Todavía está abierta la librería, ya sabe cuál, la grandotota. No deje, sí, ya sabe cuál. No deje de leerlo. Se va a divertir y va a aprender muchas cosas. Se va a acercar a muchos textos y se va a acercar a la Biblia. Por cierto, esta es la traducción de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. ¿Habrá alguien que pueda hacer algo mejor? Lo digo por tu obispo. Yo creo que no, porque, bueno, será algo diferente, ¿no? Pero yo tengo una vinculación sentimental con esa traducción porque es maravillosa. Mi abuela materna era protestante de la iglesia bautista. Tú podías leer la Biblia. Y yo se la oía leer a ella, y yo heredé su Biblia, su traducción, donde están anotadas las muertes, los nacimientos. Yo la conservo y es la que leo. Traducida por Cipriano de Valera y Casiodoro, revisada por Casiodoro de Reina, y es un español del siglo de oro. Yo creo que por eso es tan irrepetible, prodigiosa, es hermosísimo, sí. Yo creo que solo comparable a la Biblia del King James en inglés, que es maravillosa, y a la de Lutero, que es también hermosísima. Bueno, ya estamos enterándonos de muchas cosas. Hablando de noticias y demás, alguien proponía que se cambiara el Quijote, que se modernizara el Quijote, que se pusiera el lenguaje moderno para que la gente pudiera entender. A mí me parece una aberración. Con perdón del escritor español que lo dijo, me parece increíble. Pero yo creo porque sería como modernizar la Biblia. Pues yo creo que parte del atractivo Imagínate que tiene... el Quijote pidiendo una pizza, ¿no? En lugar de duelos y quebrantos. Eso sería realmente, se prestaría que el Quijote admitiera anuncios comerciales, ¿no? En sus páginas. ¿Por qué no? En su armadura. Ya habría que ponerle rótulos de pizza y ventas de pollo a las ventas del camino, ¿no? No, por eso te digo, que se haga un selfie, que es la cosa más ridícula y absurda que he visto en mi vida. Sergio, sé que nos quedan 3 minutos. Ay, Dios mío. Sales de esto y te vas otra vez a la novela policial. Sí, quiero escribir una secuela de mi novela El cielo y hora promedio, donde yo crié este personaje de Dolores Morales, que es un inspector policíaco, doña Sofía, que es su asistenta, que es una afanadora, una limpiadora de la oficina que se vuelve detective. Y ahora lo voy a poner en un nuevo contexto, que es el del inspector Dolores Morales, que ha sido dado de baja en la policía y actuando como inspector detective privado en Managua, siempre con doña Sofía, en el contexto realmente actual de Nicaragua. A la hora que estoy escribiendo esta novela me encuentro con la dificultad de cómo hacer que el presente no se me vuelva pasado, ¿no? Porque estoy mencionando muchos hechos de la Nicaragua de hoy día, y entonces cada vez que retomo el libro ya esos hechos envejecieron. Entonces voy a decretar una especie de... Es que la realidad va demasiado rápido. Muy rápida, sí, muy rápida. La idea del canal por Nicaragua hace poco no existía. Ay, que es una historia increíble. Ahora es otra historia de novela que no puede dejar de entrar en una novela. Es una historia, además tú decías ahí, es la mejor prueba de que el realismo mágico sigue existiendo. Sí, sí, completamente. Sí. Imagínate un señor que dice que va a ser una obra de $50,000 millones. En 3 años. Nada más. Que mide 300 kilómetros de largo. Y va a dividir a Nicaragua, pero entonces. Además de eso va a ser 2 aeropuertos internacionales, 2 puertos internacionales, un tren rápido, todo eso. Una autopista,
depósitos de mercancía, ¿Quién es este hoteles, chino? centros Maravilloso. turísticos. Alguien que tiene más imaginación que yo. Cuidado. Sería bonito. ¿Qué me quieren decir con esas señas? ¿Que ya nos vamos? No, ¿verdad? Nos queda un minuto. Sergio, ¿cómo se va a llamar la novela? Aún no lo sé. Cuando oí hablar la primera vez de Dolores Morales, pensé que era mujer. No, en Nicaragua los nombres, hay Mercedes, en nombre de hombre, Mercedes, Dolores, Guadalupe. Sí, por supuesto, aquí igual Guadalupe, que en México, sí, ¿no? pero Dolores porque yo pensé son que era niños una que los señora. encomiendan a la protección de determinadas vírgenes. Ajá. Mercedes, la Virgen de Mercedes, la Virgen ¿Cuál es de el santo que Guadalupe. protege tu capacidad de contar? Pues, Digo, para chantajearlo. en el almanaque Bristol yo aparecía naciendo el 5 de agosto, día de la Virgen de las Nieves. Estoy bajo esa protección, ¿no? Yo no estoy bajo ninguna. Tengo que decir adiós cuando el tiempo se acaba. Nunca me alcanza para conversar. Ojalá que muy pronto volvamos a vernos, Sergio. Encantado. Encantada, y será para hablar de Dolores Muchas Morales. gracias, Cristina. Ya Te sabe. agradezco muchísimo. Nos encontramos aquí el próximo viernes. Muchas ¿Le parece gracias. bien? A las 8 en punto. Ya sabe para qué. Para seguir conversando. Hasta entonces.